Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Talentum. Yo soy Guillermo y hoy toca respuestas y curiosidades sobre el maravilloso mundo de la informática. Pues bien, como primera pregunta, hoy tenemos ¿cómo comienza la informática? ¿De dónde surge? Y bueno, la respuesta a esto es relativamente sencilla. La informática surge como respuesta a una necesidad que tenían todas las culturas desde la antigüedad de contar grandes cantidades en un periodo muy corto de tiempo. Pensad que antiguamente las calculadoras y todo lo que se relaciona con la electrónica no existía. Entonces, desde el siglo XIX en adelante, se empiezan a reunir una serie de matemáticos, físicos, inventores e ingenieros que poco a poco van lanzando nuevos productos, los cuales contribuyen al desarrollo de lo que posteriormente sería un ordenador. Entonces, entre estos, pues por mencionar algunos, podemos encontrar a Charles Babbage, que era un matemático, que también fue inventor, que fue el hombre que creó la primera calculadora, ojo, mecánica, allá a principios del siglo XIX. Y como él, otros tantos, como Hermann Hollerith, el cual inventó el primer tabulador de tarjetas perforadas. Y os preguntaréis, ¿qué es este tabulador de tarjetas perforadas? Pues bien, previo a toda la época y a la edad de la electrónica, los ordenadores tenían gran componente mecánico y la información, en lugar de en un disco duro o en una tarjeta de memoria, se guardaba en una tarjeta perforada, la cual mediante agujeritos representaba un tipo de datos o una serie de datos que eran los que después el ordenador era capaz de procesar y calcular. ¿De acuerdo? Más adelante, ya recién comenzado el siglo XX, surge un invento que es el que se conoce como las válvulas de vacío o las válvulas termoiónicas, que si buscáis por ahí, o ahora mismo os pondremos una imagen por aquí, resultan ser una especie de bombillas muy grandes, ¿vale?, las cuales reciben una señal eléctrica por un sitio, encienden la bombilla y devuelven una señal eléctrica distinta por otro sitio. Gracias a estas válvulas, en el año 1936, justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, se inventa el que se conoce como el primer ordenador ya electrónico, el Z1. ¿De acuerdo? Enlazando un poco con esta pregunta, voy a responder a la siguiente, ¿de acuerdo? Que es, ¿qué es la máquina de Turing? ¿O cómo es una máquina de Turing? Porque no he encontrado nada al respecto de ella. Pues bien, para ponernos un poco en contexto, os voy a comentar un poco quién era Turing y en qué consiste su invención, ¿de acuerdo? Turing era un matemático que nació en Inglaterra a principios del siglo XX y su especialidad era la criptografía. Y os preguntaréis, bueno, ¿y qué es esto de la criptografía? La criptografía es una rama de las matemáticas que se dedica al estudio de la codificación de los números, de lo que nosotros llamamos las contraseñas, y que se utiliza pues precisamente para la protección de cosas de mucho valor o de datos muy importantes, ¿de acuerdo? Pues bien, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, hablamos del año 1939 hasta 1945, Alan Turing, ya matemático, casi era un doctor, con 30 y muchos años, es reclutado por el ejército para que le ayudase al ejército del Reino Unido a descifrar la máquina Enigma que utilizaban los alemanes para comunicarse y realizar ataques sorpresa sin ser detectados. En este contexto, Alan Turing se pone a estudiar y desarrolla un modelo teórico al que se conoce como la máquina de Turing universal. Entonces tenemos que entender que la máquina de Turing como tal no es un invento per se, no es un ordenador, es un concepto teórico, ¿vale? El cual está compuesto por una cinta, ¿vale? Y esta cinta está dividida en cuadraditos muy pequeños. Esos cuadraditos
son posiciones de memoria y esta cinta va enrollada en dos cabezales, uno por la izquierda y uno por la derecha, y va girando. Y justo en medio de la cinta tenemos un puntero con un bloque de memoria, y ese puntero lo que va haciendo es leer lo que hay en la cinta, y mediante lo que hay en la cinta ir realizando distintas operaciones aritméticas básicas, sean sumas, restas, etc. ¿Cuál es el fin de esta máquina teórica? Pues bien, tú a esta máquina le introduces un alfabeto concreto y le introduces qué operaciones tiene que realizar. Y una vez con ese alfabeto y esas operaciones es capaz de resolver en tiempo finito y en un número de pasos finito un problema. ¿De acuerdo? De esta máquina de Turing, como tal, de la que resolvía, descifraba la máquina Enigma de los alemanes, existe un modelo del cual os dejaré una foto por aquí arriba para que comprobéis que al final es un conjunto de discos con muchas cintas, ¿vale? Pero no es un ordenador como tal, y sin embargo en su funcionamiento se basan todos los ordenadores actuales. Alan Turing, por cierto, es también el hombre que definió el concepto de algoritmo como lo conocemos hoy, ¿vale? Y como ya he dicho, la máquina de Turing resolvía en un tiempo y en un número de pasos finitos un problema, pues un algoritmo consiste en la secuencia de pasos finita necesarias para resolver ese problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué modelo siguen los ordenadores actuales? ¿O en qué se basan para ser todos tan parecidos aunque sean de marcas distintas? Pues bien, aquí de nuevo nos vamos a remontar a hace casi 90 años aproximadamente. Hubo un señor que era húngaro, ¿vale? Pero que posteriormente se mudó a Estados Unidos, que se llamaba John von Neumann, ¿de acuerdo? Y que fue uno de los impulsores de lo que se conoce como el Proyecto Manhattan de los Estados Unidos. El Proyecto Manhattan es el que desarrolló la bomba nuclear que terminó con la Segunda Guerra Mundial. Importantísimo invento y muy peligroso, por cierto. ¿Y por qué estaba este hombre ahí? Pues bien, este hombre es otro de los padres de la informática. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo del Proyecto Manhattan se necesitaban realizar cuentas de forma muy rápida. Cuentas que un humano normal no es capaz de realizar. Entonces se recurrió a los ordenadores. Entre otras aportaciones al Proyecto Manhattan, este hombre desarrolló una que es el modelo o la arquitectura que lleva su nombre, que es la de von Neumann, y que dice que todo ordenador tiene que estar compuesto mínimo por un procesador o unidad central de proceso, ¿vale? Unos buses, que son una serie de conductos parecidos a tuberías, pero que llevan datos electrónicos por dentro del ordenador, una memoria donde almacenar el resultado de la resolución de los problemas de ese ordenador, y una serie de periféricos. Como periféricos podemos entender pues la pantalla del ordenador, el teclado, el ratón, todo aquel elemento mediante el cual podamos darle órdenes a ese ordenador. ¿De acuerdo? Y ya como última aportación fue el que propuso la utilización del bit como la unidad básica de información para trabajar con ordenadores. Un bit, para el que no lo sepa, es la unidad mínima de información con la que trabajan los ordenadores. Y al igual que, y tal como la electricidad, que es la forma de la que funcionan los ordenadores, puede tomar dos valores, el 1 y el 0. De la utilización del bit como sistema de información para los ordenadores, podemos determinar que el sistema que utilizan los ordenadores es el sistema binario, es decir, sistema solo de unos y de ceros. Y todos los ordenadores, desde hace 100 años hacia acá, funcionan únicamente mediante cadenas de unos y ceros, ¿de acuerdo? Basados en la arquitectura de von Neumann. Bueno, enlazando con la pregunta anterior, nos hace otro compañero la pregunta: ¿puedo utilizar el procesador de un ordenador moderno en uno antiguo? La respuesta es que depende, ¿de acuerdo? Y os voy a explicar el porqué con este cacharro tan viejo que tengo aquí.
Este ordenador, aquí donde lo veis, puede tener alrededor de entre 15 y 17 años, ¿vale? Es un modelo ya de Apple bastante antiguo. Este que tengo aquí sobre la mesa, desde el cual estoy leyendo las preguntas, ¿vale? Es un modelo de hace 2 añitos. Fijaos la diferencia en tamaño que hay entre uno y otro, ¿de acuerdo? Pero ¿y si ahora os digo que este cacharrito tan pequeño que tengo aquí es otro ordenador, ¿vale? Y este es del año pasado. Fijaos la diferencia en tamaño que hay entre uno y otro. Y ya no solo en tamaño, en peso, en consumo de energía, ¿vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Que entre generaciones muy distintas de ordenador, los componentes no son compatibles, ¿de acuerdo? No vas a poder utilizar el procesador de este, que está aquí abajo, debajo de este disipador, que es tan antiguo, en este, ¿vale? Que es este cuadradito negro que tiene aquí. Sin embargo, entre ordenadores de la misma marca y que utilicen procesadores de la misma marca con menos de 3 años de diferencia, sí vamos a poder intercambiar los procesadores en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? De forma además muy sencilla, pudiéndonos ahorrar así mucho dinero de cara a modernizar nuestro ordenador y evitando tener que comprar nuevos ordenadores, con lo que esto conlleva, contaminación del medio ambiente, etc. ¿De acuerdo? Continuamos con la siguiente pregunta que me propone otro compañero, es si creo en la inteligencia artificial. Y me parece una muy buena pregunta, ya que en mis clases de robótica habitualmente trabajamos bastante este asunto. ¿Existen máquinas verdaderamente inteligentes? Aquí la respuesta es un poco variable. ¿Qué entendemos nosotros por una máquina realmente inteligente? Una máquina inteligente podemos conceptualizarla, o yo entiendo como máquina inteligente, aquella que es capaz de realizar su trabajo por sí sola, sin intervención de una persona. ¿De acuerdo? ¿En qué difiere una máquina inteligente de una no inteligente? O sea, de un humano que sí es inteligente. La máquina inteligente no tiene sentimientos, la máquina inteligente solo es capaz de ceñirse a su trabajo. E incluso de su trabajo es capaz de aprender cosas nuevas. Eso a día de hoy ya existe, ¿vale? Y eso se considera inteligencia artificial. Ahora bien, una máquina carece de ética, carece de moral, carece de muchos sentimientos, como ya he comentado, que tenemos los seres humanos. Y eso es lo que nos hace pensar a veces que una máquina no sea inteligente. Error. Esa máquina sí cumple con su trabajo y probablemente lo haga más rápido que un humano. ¿De acuerdo? Lo único que lacra es que no va a tener un sentimiento, ni va a saber deducir si se ha equivocado o si lo ha hecho bien. Si está haciendo daño o si no lo está haciendo. ¿Vale? Y esa sería mi opinión al respecto. Yo sí creo en la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Bien. Nos pregunta también un compañero que qué es eso del Bitcoin. Bueno, pues esto es una pregunta bastante de actualidad y podemos responder a ella, que es lo que se conoce como una criptomoneda, ¿de acuerdo? ¿Y qué es una criptomoneda? Pues para responder esto tenemos que remontarnos a la situación típica. Yo voy al supermercado y hago una compra. Y esa compra tengo que pagarla, ¿no? Habitualmente nosotros pagamos con dinero, dinero físico, ¿de acuerdo? Dinero que se maneja y que está establecido por los bancos y por una serie de leyes por todos los países, ¿de acuerdo? Pues las criptomonedas son algo parecido, pero completamente informáticas. No existe un billete de criptomonedas, no existe un billete de bitcoins, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas monedas tienen un valor que surge de la necesidad de las empresas, sobre todo, de hacer traspasos de dinero muy seguros y muy rápidos de unos a otros. Entonces, tenemos por un lado las monedas normales y tradicionales, que son controladas únicamente por los bancos y van a través de una serie de cables y de sistemas informáticos que solo controlan los bancos y del que solo conocen su información los bancos. Y las criptomonedas no. Las criptomonedas, cada vez que tú haces un pago con criptomonedas, ese pago es de dominio público. Tú puedes demostrar y puedes saber en todo momento dónde está el dinero, quién lo ha recibido, quién lo envía, cuándo. Y además, estas transacciones son seguras.
sin depender de leyes ni de bancos. Por lo tanto, al no depender de leyes, tú puedes enviar dinero en criptomonedas a cualquier país del mundo, independientemente que utilice una moneda distinta a la tuya o no. En muchos casos este envío de dinero se realiza sin comisiones, por lo cual es muy interesante desde el punto de vista del ahorro, ¿vale? Todas estas criptomonedas se basan en una tecnología que es la que se conoce como la del blockchain, que imagino que también os sonará este término tan moderno, ¿de acuerdo? Y el blockchain lo que consiste es en un sistema, imaginaos un libro de contabilidad, ¿vale? En el cual vais apuntando cada vez que pagáis una cosa a alguien. Pues yo le he mandado 10 euros a fulanito, yo le he pagado 10 bitcoins a menganito. Bueno, pues todas esas transacciones aparecen de forma pública en ese libro de contabilidad. Y ese libro de contabilidad, en vez de controlarlo un banco, es de dominio público. Tú puedes tener almacenado ese libro de contabilidad en tu ordenador, en tu portátil, o lo puede tener también el vecino, lo puede tener también quien quiera, ¿de acuerdo? Y es otra de las ventajas que tienen las criptomonedas respecto a las monedas tradicionales. La consulta de movimientos, ¿de acuerdo? Bien. Otra pregunta también de bastante actualidad que me han hecho por aquí es: ¿conozco yo alguna red neuronal? La respuesta es que sí, conozco unas cuantas, ¿vale? Pero antes de nada, pues bueno, voy a poneros un poquito en contexto y voy a explicaros qué es esto de una red neuronal. Esto que parece ahora que se ha puesto tan de moda y que es tan moderno, resulta ser una tecnología surgida en los años 80 aproximadamente, que es cuando se empezó a investigar, ¿de acuerdo? Y lo que intentan es reproducir el funcionamiento de un humano en un ordenador. Tarea que por supuesto no es nada sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en un cerebro humano? Tenemos neuronas y conexiones entre neuronas. Las neuronas son las células que componen el cerebro humano, ¿de acuerdo? Y son las encargadas de transmitir la información que tenemos nosotros en la cabeza, nuestra propia memoria y nuestros propios recuerdos, de forma que podamos proyectarlos a través de nuestra voz, o mandar impulsos nerviosos a los músculos, de forma que podamos mover nuestros brazos o nuestras piernas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace en ordenador? Lo que se hace es, para reproducir estas neuronas, es interconectar muchos programas distintos, los cuales aceptan una información de entrada, ¿de acuerdo? Y conforme atraviesan la red de la neurona, estas neuronas generan una respuesta que es enviada a la salida de la red, ¿vale? En forma de datos. Esos datos después pueden ser procesados por el ordenador y transformados en lo que necesitemos, ¿vale? Entonces, las redes neuronales como tal representan el cerebro, pero no siempre son inteligentes. Les ocurre como a los bebés. Los bebés cuando nacen no tienen conocimiento de nada, pero tienen un cerebro y ese cerebro funciona. ¿Cómo aprende el cerebro de los bebés? Siendo entrenado, ¿de acuerdo? Pues las redes de los ordenadores funcionan igual, mediante matemáticas, y después de recibir muchos datos, ¿vale? Los van procesando poquito a poco y van generando respuestas más inteligentes, más maduras. Entonces son programas informáticos que evolucionan en el tiempo, que van aprendiendo, ¿de acuerdo? Y a la respuesta de si conozco alguna, la respuesta es que sí. Os dije antes, y os voy a dejar por aquí abajo un enlace a una de las más modernas y más famosas que ha surgido hace poco, que se llama NERF, ¿de acuerdo? Y esta red lo que consiste es, tú le das un conjunto de fotografías, ¿vale? Y es capaz de generarte un modelo tridimensional de esas fotografías. Vosotros imaginaos coger y hacer muchas fotos de un punto de vuestra casa y que a partir de ese punto de vuestra casa se os genere una imagen de un videojuego en 3 dimensiones. Imaginad todo el potencial que tiene esto. Pues es una de las más interesantes, más vistosas y más modernas que hay ahora. Os recomiendo que le echéis un vistacito ahora cuando tengáis un momento, ¿de acuerdo? Como última pregunta, nos dice un compañero: ¿puedes explicar qué es eso de la computación cuántica? Y voy a explicarlo, ¿vale? Aunque a priori esto pueda parecer un concepto muy moderno, la realidad es que nada de
no es nada moderno, es un modelo que teóricamente surgió hace muchísimos años y el cual no se ha trabajado debido a la dificultad que tiene desarrollar un ordenador para este modelo. ¿De acuerdo? Os voy a comentar brevemente lo que es el problema del gato de Schrödinger, ¿vale? Que es sobre el cual se basa todo esto de la computación cuántica. Imaginaos que tenemos un gato, el cual metemos en una caja, y dentro de esa caja hay un tarro con veneno suficiente para matar a ese gato. Y ese veneno se va a liberar dentro de la caja si y solo si por delante de un sensor que tiene la caja pasa un electrón. Un electrón es una partícula subatómica con carga eléctrica, ¿vale? Y que es prácticamente invisible. Al ojo humano es invisible y para verla haría falta un microscopio electrónico muy potente, ¿de acuerdo? Pues bien, cerramos la caja y esperamos un ratito. ¿Habrá pasado el electrón por delante del sensor? Puede haber pasado, pueden haber pasado. Tenemos un 50% de posibilidades de que se dé que el sensor haya pasado, en el cual el gatete estará muerto cuando abramos la caja, o de que no haya pasado, en el cual el gato estará vivo. Pues bien, la física cuántica se basa en este hecho, en el que el gato puede estar vivo y muerto a la vez, ¿de acuerdo? De forma que, cuando esto lo extrapolamos a un ordenador, antiguamente teníamos la unidad que era el bit, que podía ser 1 o 0, o estar vivo o estar muerto, ¿vale? Y ahora pasamos a tener una nueva, que es el qubit, en el cual tenemos una serie de bits, los cuales pueden estar en ambos estados a la vez. No sabemos en qué estado va a estar, sin embargo, cuando realicemos un programa y el ordenador esté funcionando, en un determinado momento, en un determinado estado, esos bits van a tener un valor que va a ser o 1 o 0, pero no los dos a la vez. Aunque en cualquier momento su estado es relativo, que se dice, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente, como he comentado, se está poniendo muy de moda, pero todavía no se comercializan ordenadores. Se espera que durante este año 2021 surja el primer ordenador cuántico a nivel industrial, ¿vale? No de consumo personal. Y los principales fabricantes e impulsores de este campo, de esta tecnología, son los fabricantes IBM y Google, ¿de acuerdo? De hecho, os voy a dejar aquí abajo un pequeño enlace al portal de computación cuántica de IBM, que es muy interesante, en el cual podéis utilizar un simulador, ¿vale? Y utilizar uno de los ordenadores cuánticos que tiene IBM en Estados Unidos, desde vuestra casa, y hacer pruebas con él, para lo que queráis, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto hemos terminado toda la tanda de preguntas. No me quiero ir antes de despedirme, sin comentaros que si a raíz de este vídeo o durante el tiempo que estéis cursando Talentum o estéis trabajando en el foro, podéis dejarme cualquier duda, ya sea aquí abajo en el vídeo o en el mismo foro. Y que no os olvidéis de darnos un buen like, de suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo y de activar la campanita si queréis estar al tanto de todas las novedades que vayamos subiendo con el tiempo. Un saludo, chicos.